Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Voy a enseñarles el paso a paso de esta hermosa cosmetiquera. Yo le coloqué un cierre, no la forré, me gusta que se vea así, que se vea el diseño por dentro. Y le hice un toque en borlas con perlas muy bonito, un detalle para terminar de decorar mi cosmetiquera. Es muy fácil de tejer, realmente es un círculo perfecto que se teje de la misma forma que se hacen los fondos para las mochilas Guayú. De hecho, si lo quieren adecuar para una mochila, es muy fácil. En el paso a paso les explico cómo pueden hacerlo. Empecemos a trabajar. Es un diseño muy fácil, se los recomiendo mucho. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido, por favor, manita arriba, y nos vemos en el paso a paso. Bueno, yo ya tengo mis hilos listos. Siempre debemos unir todas las puntas así para poderlos meter en el momento de empezar con la primera vuelta. Quiero enseñarles cómo se hace. Bueno, vamos a hacer 4 cadenetas. Yo siempre trabajo con cadenetas, no me gusta trabajar con puntos con el nudo deslizado, no me gusta porque queda muy débil. Entonces, para que quede más firme el centro del fondo, hago las cadenetas. Listo, entonces voy a cerrar con un punto deslizado. Acá acabo de cerrar con un punto deslizado, tengo así mi hebra y agarro todas las hebras con las que voy a trabajar. Mire, esta es la forma que se empieza un fondo de mochila, o en este caso se empieza una cosmetiquera, que es lo que estamos haciendo. Pero igual para el caso es lo mismo, porque va a ser un círculo totalmente plano con un diseño. Listo, entonces lo pueden utilizar igual para fondo de mochila o para cosmetiquera. Entonces quiero que les quede claro, lo van a empezar igual. Lo acabo de pasar por el medio de la hebra y de la aguja. Simplemente hago una cadeneta para sostenerlos. Esa cadeneta lo que hace es sostenerlo, y empiezo a hacer puntos bajos en el círculo que quedó, siempre guardando los hilos. Miren, ahí están. Esta es la forma de empezar y voy a hacer muchos puntos bajos. Creo que me salen de 8 a 9 puntos por la cantidad de hilos, por el grosor y por la aguja que estoy trabajando. Listo, así. Mire cómo van quedando guardaditos. Igual ahorita los voy a alar un poco para que me quede mucho mejor, para que no se noten. Ahí, listo. Entonces con esto vamos a garantizar que el fondo de nuestra mochila, o que la cosmetiquera que estamos haciendo, quede bien gruesa, para meterle los hilos desde el principio y garantizar que quede bien gruesa, que realmente va a quedar pareja y súper gruesa, para que se vea mucho mejor. Listo, acomodamos los hilos y seguimos guardando. Y ya les digo cuántos me van a salir, porque parece que van a salir muchos más de los que pensé. Acá también estoy guardando la hebra para que no se me desbarate. Sostengo. En este punto, antes de cerrarlo, puedo jalar un poco estos hilos. Voy a jalar el naranja. Quiero que vean cómo se esconde el naranja. El amarillo. Suave para que no se me vaya a perder total. Ahí, solo un poco para que no se vaya. Y los rosados, un poco. Ahí, que si queda alguna punta pequeña, luego la corto.
La idea no es que se pase todo, sino que se esconda un poco. Eso es todo. Voy a terminar de cerrar mi círculo, que quedó con muchísimos puntos. Realmente, al colocar esta hebra, sí ya la puedo dejar ahí. Al colocar tantos hilos desde el principio, esto me ayudó para que quedara con muchos puntos. La primera vuelta, normalmente la primera vuelta no queda con tantos puntos, pero por tener tantos hilos por dentro, sí quedo con muchísimos puntos. Voy a confirmar cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 con el punto que acabo de hacer. Realmente son muchos. Voy a seguir guardando este. Acá lo voy a unir, pero recuerden que el fondo de mochila se trabaja en caracol. Entonces no voy a unir la línea, simplemente voy a agarrar el primer punto que hay, pero voy a hacer un punto bajo. ¿Listo? Entonces estoy empezando la segunda vuelta, pero sigo en espiral o en caracol. Digo, listo, qué pena que no quiero confundirlos ahí. Entonces voy a seguir en caracol. En cada punto voy a hacer 2 puntos. Esta es mi segunda vuelta y estoy haciendo aumentos. En cada punto 2 puntos. Listo, así. En cada punto 2 puntos, estoy haciendo aumentos y es la segunda vuelta. Miren, acá se está recogiendo el rosado, entonces jalo un poco el rosado. Ahí. También se nota un poquito este verde o azul aguamarina, también lo recojo. Recuerden que estas pequeñas puntas son las que quedaron desde el principio, no importa, esas se van a perder. Al paso que vamos trabajando se van a perder y luego ni las vamos a notar. Si se dan cuenta, estamos trabajando en caracol. Voy a continuar así. Esta vuelta toda va con aumentos. En un mismo punto hago 2 puntos, toda va en aumentos. La siguiente vuelta voy a hacer en un punto aumento, un punto normal, un aumento, uno normal. ¿Listo? Entonces voy a terminar esta vuelta y ya les muestro la tercera vuelta, cómo la voy a hacer. Bueno, quiero enseñarles la tercera vuelta. Yo hice la primera, que empieza acá. Recuerden que la segunda la hicimos con aumentos en todos los puntos y termina acá. Yo marqué este punto para enseñarles a ustedes que si no saben reconocer en dónde termina una vuelta, lo marquen. Está bien marcarlo para que ustedes sepan cómo terminan la vuelta y cómo empiezan la siguiente por los aumentos. ¿Listo? Es muy importante eso, por los aumentos, reconocer dónde empieza y dónde termina la vuelta. Yo estoy terminando acá la vuelta número 3. Quiero enseñarles, recuerden que les dije un aumento y uno sin aumento. Aquí acabo de hacer 2 puntos, tengo mi aumento, voy a hacer un punto normal y el que sigue voy a hacer 2 puntos en uno. Así me queda el aumento. El que sigue hago un punto normal. Ahí está el punto normal. Y el que sigue hago 2 puntos en uno. 1, 2. Y el que sigue es punto normal. Y donde tengo marcado el gancho queda el aumento, entonces voy a hacer 2 puntos en uno. Quito el gancho, hago el primer punto, lo voy a marcar porque sé que aquí en este punto estoy empezando la vuelta y hago uno más para que me quede punto de aumento. En esta vuelta voy a hacer el aumento cada 4 puntos. Entonces a partir de este punto voy a hacer 1, 2, 3 y este es mi punto número 4.
1 y 2 en el mismo punto. Ahí acabo de hacer mi primer aumento de la vuelta número 4 y continúo haciendo 1, 2, 3 y 4 puntos. Este es mi número 4 y voy a hacer un aumento ahí. Listo, y empiezo nuevamente. 1, 2, 3 y 4. Este es el punto número 4. Voy a hacer un aumento acá. Listo, recuerden estar jalando los hilos cuando trabajamos tantos hilos como estos y no los estamos trabajando todos al tiempo. Se recogen. Si estuviera trabajando en la vuelta todos los hilos, no pasa nada, porque cada vez que lo voy a trabajar, lo jalo un poco y con eso me queda. Pero como no los estamos trabajando, solo los dejamos por dentro para que queden de hilo alma, entonces por eso sí toca jalarlos. Pero es muy importante que para esta cosmetiquera si tuviéramos todas las hebras por dentro. Entonces eso quería explicarles, es muy importante desde el principio todas las hebras para que nos quede este mismo tejido desde el principio hasta el final. Entonces para esta cosmetiquera que les estoy enseñando, sí es importante que hagan esto, no que los metan al paso que los van a usar, no, que los tengan desde el principio para que nos quede así de pareja y así de hermosa. Listo, esta es la vuelta número 3, la vamos a terminar así, cada 4 puntos el aumento, y ya les enseño cómo queda la vuelta número 4. Bueno, yo estoy terminando la vuelta número 5. No se las enseñé porque las 5 y las 6 van a quedar igual. Vamos a hacer aumentos cada 5 puntos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y ahí hago mi aumento. La vuelta 5 y la vuelta 6. Solo estas dos vueltas van a quedar con los aumentos cada 5 puntos. Listo, yo voy a empezar ya a meter estos colores y ya les enseño cómo nos va a quedar la primera vuelta de colores. Voy a terminar esta vuelta número 6 y ya les enseño cómo nos va a quedar y cómo vamos a meter estos colores. Bueno, yo ya empecé los colores. En la parte de abajo me quedó en total 84 puntos negros. Y acá empecé haciendo 20 puntos amarillos. En el primer punto amarillo hice el aumento. En el punto número 10 del amarillo hice el segundo aumento. Seguí punto sobre punto hasta completar 20 amarillos. Hice 4 negros. En el primer verde hice el aumento. Conté 10 puntos. Hice el segundo aumento. Terminé acá los 20 puntos con verde, 4 negros, y acá voy a empezar el rosado. Quería mostrarles esta parte un poco adelantada para que ustedes vean cómo les debe de quedar. Listo, entonces en el primer punto que hago rosado voy a hacer el aumento y empiezo a contar 1, 6, 7, 8, 9 y este es el punto número 10 que acá voy a hacer mi aumento. Listo, de esta forma vamos a hacer con todos los colores. Voy a terminar el rosado, no le voy a hacer aumento en el último rosado, voy a hacer el aumento ya en el primer punto que voy a empezar. Listo, eso quiero que les quede muy claro. Confirmo cuántos puntos tengo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19 y este es mi punto número 20 y hago los 4 negros. Eso es lo que tengo que hacer con la primera vuelta de colores para que me salga con los 84 puntos. Listo, tengo 4 puntos negros. Voy a terminar acá con azul. Voy a hacer 20 puntos azules. Recuerde que voy a hacer aumentos en el primer punto y a los 10 puntos del azul voy a hacer aumento. Listo, entonces terminemos esta vuelta y ya nos vemos para la siguiente. Bueno, yo ya di la segunda vuelta de colores. Hice lo mismo, hice 2 aumentos por color. El negro sigue siendo 4. Los negros recuerden que no los iba a aumentar, solo iba a aumentar en la parte de color. Hice 5 amarillos. El aumento en el punto número 15 de todos los amarillos hice el siguiente aumento. Terminé los amarillos, 4 negros. Lo mismo el verde, 5 verdes, un aumento en el punto 15 más o menos. El otro aumento y seguí punto sobre punto. Eso hice en los 4 colores. Cada color quedó de 22 puntos. Amarillo tiene 22, verde 22, rosado 22 y este azul quedó con 22 puntos en la última vuelta. Los negros siguen siendo 4 negros. Y esta vuelta vamos a tapar el amarillo con negro, pero de esta forma. En el primer punto voy a hacer mi aumento. En el primer punto amarillo. Y empiezo a contar los amarillos, porque necesito saber cuándo llego al punto número 9 de los amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este es el punto 9 de los amarillos. Si yo cuento los negros me va a dar uno más, me va a dar 10 negros porque hice un aumento acá. ¿Listo? Pero tengo que estar segura es que es el punto 9 de los amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí voy a hacer mi siguiente aumento. ¿Listo? Hago un punto negro, pero voy a hacer 4 amarillos. Entonces acá me quedan 4 amarillos en total. 1, 2, 3 y 4. Y voy a continuar con los negros. Voy a hacer lo mismo en este lado. En el primer amarillo que voy a hacer con negro voy a hacer un aumento. Acá acabo de hacer un aumento con negro y voy a continuar. Tienen que quedarme 3 amarillos libres. Creo que quedan 3 amarillos libres. Para eso los distribuimos bien para que nos quede perfecto. ¿Listo? Tenemos el primero ocupado con 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos quedó perfecto. ¿Listo? Ocupamos 9 amarillos y acá nos quedaron 9 libres, quedando 4 acá. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer así con todas las vueltas. Acá no vamos a aumentar el negro, siguen los 4 negros. Igual vamos a pasar por encima. Entonces pasamos por encima. En el primer verde vamos a hacer los 2 aumentos. Contamos 9 puntos verdes y hacemos el segundo aumento, 4 verdes, un aumento y nos venimos hasta que terminemos acá. Y recuerden, en el último verde vamos a hacer nuevamente aumento. ¿Listo? Va a quedar aumento. Primer punto amarillo en el punto número 9 de los amarillos, después de los 4 amarillos, y en el último punto amarillo quedarán aumentos. Así va a quedar en los 4 colores. Yo voy a avanzar y ya nos vemos para continuar. Bueno, ya terminé esta vuelta. Recuerden, los aumentos los hicimos en el primer amarillo, en este punto, que si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amarillos. Eso quiero que les quede claro. Si contamos los negros nos podemos equivocar, pero si contamos los amarillos no hay forma de que nos equivoquemos. En el primer amarillo hice aumento y en el número 9 de los amarillos hice aumento. Hice 4 amarillos,
En este, donde vuelvo a retomar con negro, hice el aumento y en el último amarillo hice el aumento. Eso quería que les quedara muy claro. En esta vuelta voy a hacer lo mismo. Voy a hacer el aumento acá en el primer punto, después de pasar los 4 negros, y acá en este punto antes de hacer estos 4 amarillos. Lo voy a hacer así para que no tenga que contar. ¿Listo? Entonces acá hacen un aumento, acá antes de hacer los 4 amarillos hacen el otro aumento, acá en el primer negro, y así se van todos. Acá y acá, así nos vamos a ir esta vuelta también. ¿Listo? Eso quería explicarles. Voy a dar la vuelta y ya nos vemos para volver a retomar los colores.